So if you look, verse 19, Paul says, I write with my own hand. Miren versículo 19, Pablo dice que yo estoy escribiendo esto con su propia mano. I love verse 19. What's Paul say? Me encanta lo que Pablo dice en versículo 19. ¿Qué dice? I'll pay. Actually, that was earlier. Sí. He says, I'll pay, but But you in owe 19. me, but you even owe me. Ahí está medio interesante como Pablo lo pone ahí, ¿verdad? Yo pagaré, pero tú me debes más. So, what do you think Philemon owes Pablo? ¿Qué creen ustedes que debe Filemón a Pablo? Filemón había sido creyente por medio de Pablo. Probably, I would think so. Pablo está esperando que Filemón tenga ese mismo amor. Es- Perdonar a Onésimo y... We don't know. Yeah, that's Sí, an assumption. ese es muy probable. Solo quiero recalcar que no tenemos cita para corroborar eso, pero es muy probable que llegó a Cristo por medio del ministerio de Pablo también. Entonces, en ese sentido, Okay. Filemón y Onésimo iguales. Yeah. Los dos vinieron a Cristo por medio del ministerio de Look Pablo. at 21. Versículo 21. Paul has a confidence in his obedience. Pablo tiene confianza en la obediencia de Filemón. It's an interesting statement. Esta es una declaración bien impresionante. Paul made appeal, ruego. Pablo rogó, así, ¿verdad? Rogó a Filemón. He did give him one instruction. It's in verse 20. En versículo 20 sí le dio una indicación. Una indicación. But it's refresh my heart in Christ, right? Pero es de recrear mi corazón o confortar mi corazón. It's interesting to me when he says, I have confidence in your obedience. I'm like, obedience to what? You didn't command him. Es interesante que él dice, tengo confianza en tu obediencia. Pero ¿obediencia a qué? No le dio un mandato, He made that, no lo obligó, he made an appeal. pero hizo apeló a él, y le rogó. You go back to verse 8. Regresemos al versículo 8. In English, it translates kind of what's proper in verse 8. You know, do what's convenient, I guess. I don't know what exact connotation in Spanish, but Aquí en esa versión que tiene aquí dice hacer lo que conviene. ¿Qué dice en la Reina Valera ahí? La última parte, versículo 8. Lo que conviene. Same Yeah, word. what's convenient. Lo que conviene. Ujú. so, okay. We'll come back to that. There's one thing that I know that we Vamos a missed regresar a esto. Vamos a ver on the imprisonment from Paul. haciendo referencia al que Pablo esté preso. It's not up there. Versículo 13. It says he's imprisoned for what reason? ¿Para qué, por qué está Pablo encarcelado? Versículo 13. Okay. For the gospel. It's for the gospel. It's for the gospel. Por el evangelio. Okay, so, and most of you know, if he's wearing chains, who's got their name on them? La mayoría saben, si él estaba encadenado, el nombre de quién está grabado en los eslabones. Doesn't it say property of Rome? Propiedad de Roma. But yet, go back and look at how Paul kept referring to himself. Pero miren cómo Pablo se refiere a sí mismo. He never said he's a prisoner of Rome. Nunca dijo que era prisionero de Roma, He's a prisoner of Christ. prisionero de Cristo. Or For the cause of Christ. Yeah, it's about Christ. Se trata de Cristo.
You know, Paul has an amazing view of God's sovereignty. Pablo tiene un concepto impresionante de la soberanía de Dios. Those trials, Todas estas pruebas they're opportunities for the gospel, son oportunidades para el Evangelio, right? ¿verdad? And he makes use of every opportunity. Y aprovecha cada oportunidad. Okay, let's pick back up, Vamos a tomar de nuevo donde dejamos and we're going to make the list on Philemon. y vamos a seguir haciendo la lista de los puntos referentes a Filemón. It's not quite as long as the other one, so No es tan largo como lo de Pablo. but look with me in verse 1. Miremos versículo 1. What did you see about how he was described? ¿Cómo se refiere a Filemón en versículo 1? Is loved, hermano, loved brother. Amado, Y hermano, colaborador. Okay, so write those three things down Apunten there. esas tres cosas, por favor. And obviously you could do word studies later. Si uno quiere profundizarse más, podría hacer un estudio de palabra basado en esas palabras. You know, Es decir, ver dónde la Biblia usa estas palabras en otros pasajes. so you know, in my mind I'm asking, okay, who is this guy? Where is he? Entonces, en mi mente, volviendo a aquellas preguntas que dimos al inicio, quiero hacer la pregunta, ¿quién es? ¿Dónde está? You know, what's his history with Pablo? ¿Cuál es su historia con Pablo? So sometimes I put questions on the side of the sheet there. To A look veces, it up later. digamos, si yo tengo esa página como ustedes tienen con la copia del pasaje, escribo preguntas en el margen, ¿verdad? Como, ¿quién es este? ¿Cuál es su historia? And then, you know, in verse 2, you've got these other names mentioned, Versículo 2 menciona otros nombres and the fact that he has a church in his house. y también el hecho de que Filemón tiene una iglesia que se reúne en su casa. Okay, so must have a fairly big house. Uno podría dar por sentado que tuvo una casa más o menos grande. A lot of times somebody had a big house, so that's where the church met. Era muy común de que alguien que tuviera una casa grande fue el sitio donde se reunía la iglesia. Okay, and we'll look at some of these other names. Podemos ver los otros nombres en otra ocasión. So write that down, that he's got the church in the house, you have that description. Apunten esas cosas, por favor. And then look back, and remember, Paul gives the greeting in verse 3. Miren que Pablo da el saludo en versículo 3. But what you'll see a lot of times as you unpack the context, Say that first part again. what you will see is as you unpack the context, Lo que ustedes van a ver con esta técnica, con este acercamiento al estudio, que vamos como desempacando el contenido del pasaje. that verse 3 is needed in this context. Este versículo 3 es muy necesario en este contexto. You've seen that we've got this runaway slave. Vemos que Onésimo es un esclavo que había hecho fuga. You know, and we'll make the list about him and see and think about maybe what was life like with him in the house. Vamos a hacer una lista también de Onésimo y podríamos preguntarnos cómo era la vida en la casa con Onésimo, con Filemón. And you look at verse 4, remember Paul is making mention of his prayers, he's giving thanks to God. Recuerda que en versículo 4 Pablo está mencionando sus oraciones, que da gracias a Dios siempre. But the content of the prayers or the motive for the prayers is verse 5. Pero el contenido de las oraciones o el motivo de las oraciones, dije esto dos veces, And he talks, o motivo o el contenido está en versículo 5. so here he's writing to Philemon and he talks about your love for the saints. Y entonces está escribiendo a Filemón diciendo, recordándole su amor para con los santos. Which saints? ¿Cuáles santos? ¿Cómo dice? Los hermanos en Cristo, The brothers in Christ. ¿Cómo dice? la iglesia de su casa. Ajá, the church in his house. Sí, la iglesia en su casa. Muy Look at probable. verse 5. Versículo 5. Todos los santos. Dice, todos los santos.
that make you smile? ¿Te hace sonreír un poquito? Que él dice, todos los santos. Oh, by the way, Philemon, the church has just grown by one. Como decir, disculpe Filemón, pero la iglesia acaba de crecer por una persona. Do you ever have some people in your church that you wish would go somewhere else? ¿Alguna vez ha pensado o ha deseado que hay hermanos de su iglesia que fueran a otra iglesia? You mean that useless slave? Y me está diciendo, puede imaginar que Filemón está diciendo, y me está diciendo que aquel siervo inútil ahora es hermano. You see what Paul's doing. Pueden ver lo que Pablo está haciendo. But there's a lesson in there. Pero hay una lección aquí. And then verse 6, Y ahora en versículo 6, it's an interesting statement, verse 6. versículo 6 es una declaración interesante. Compare 5 to 6. Comparemos versículo 5 a versículo 6. He says, I pray that your faith will become effective. En versículo 6 dice es que está orando que su fe llegue a ser eficaz. But wait a minute, he just said it's effective, No es que acaba de decir que era eficaz, right? Verse 5. ¿verdad que sí? En versículo 5. You realize he's like saying, I pray it'll become more effective, more strengthened. O puede ser que está orando diciendo, estoy orando para que sea más fuerte, más efectivo. Through the knowledge of everything that's good, Por medio del conocimiento de todo lo que es bueno, comes through Christ. por medio de Cristo. You see where Paul's taking this discussion. Pueden ver hacia dónde lleva Pablo ese argumento, esa discusión. Verse 7. Versículo 7. Hearts of the saints have been refreshed. Los corazones de los santos han sido confortados o refrescados. I pray that it becomes more effective. I pray it becomes more effective, he said in verse 6. En versículo 6, ora para que fuera más eficaz su fe. But look, in 5 and 7, he's talking about what a strong faith this man has. En versículo 5, versículo 7 está comentando de qué tan fuerte es la fe del hermano, del Filemón. So, if you look at verses 4 through 7, what is Paul doing? No, Is that me or you? no sé, yo siento que Let la me tienen cut mine off. bastante. I think it just really, they turned it up. So in verses 4 through 7, Entonces, en versículo 4 a 7, how would you summarize that for me? ¿cómo podríamos resumir lo que dice en versículos 4 a 7? ¿Testimonio? ¿De quién? Philemon's testimony. But Pablo is rehearsing that, right? Replaying that. Pero Pablo también está como repasándolo, ¿verdad? Repasando ese testimonio de Filemón. Why does he do that? ¿Por qué lo hace? Tiene dos cualidades importantes Filemón que están ahí en el pasaje. He's got Philemon has two important priorities. Porque ahora dice, por tu amor y la fe que tienes, Talking about the love and faith that he has. He was a good man. He was a good man of love and faith. la siente porque su amor y su fe sirve para confortar. It was a faith that was good because it went above and beyond and it served to be a comfort. And then Paul goes, he makes the appeal. Entonces ahí Pablo va y apela o ruega a Filemón. Paul's encouraging him. Pablo lo está animando, He's preparing him lo está preparando. for the creator. Él en esos versículos va preparándole para llegar a donde lo quiere rogar. There's a question. Ahí como que Pablo habla bien del testimonio de Filemón. Paul has a good opinion of Philemon's testimony. Que nunca le había hecho algo malo, no le habían hecho de los hermanos que no le habían causado daño a él. Y
ese testimonio, ese amor, esa fe, ese gozo, iba a tener que ser probado en alguien que le hizo daño a él. So he's saying that this the love and faith that he had been tested, but had to be tested in a circumstance where somebody had done him wrong. It's interesting. Interesante esa idea. And it's interesting to me, the lesson in leadership. I turned it back on. Ya It's lo on. encendió de nuevo. Lo había apagado, sí. Think about the lesson in leadership. Pensemos en la lección sobre el tema del liderazgo que encontramos aquí. I don't see very many people do it this way. Yo no veo mucha gente hacerlo así, en esta manera. How do we raise our children? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? How do we encourage somebody to follow Christ in the church? ¿Cómo animamos a alguien a seguir a Cristo en nuestras iglesias? Paul's setting you a pattern. Pablo nos da un patrón, un ejemplo, un modelo. Okay. So, I think the only thing else I put on here was where the reminder in verse 19 that Philemon owed Paul. And we Creo que talked about that. la última cosa que puso aquí era en versículo 19 cuando Pablo recuerda a Filemón que Filemón tiene una deuda Okay. para con él. So let's go ahead and just shift and pick up with Onésimo in verse 10. Entonces ya vamos a la lista para Onésimo, versículo 10 es donde... I did have one more. I put that Paul was confident in his obedience. Perdón, y solo que quería agregar versículo 21, donde Pablo expresa su confianza en la respuesta en obediencia por parte de Filemón, que también vale la So, pena if I recordar eso. ask you, how can Paul say that? Si les pregunto, ¿cómo es posible que Pablo dijera esto en versículo 21? Who does Paul really trust in? ¿En quién realmente está poniendo su confianza Pablo? ¿Sí, hermano? That's almost a trick question. Okay. Sí, dice que era una pregunta media tramposa, ¿verdad? Pero buena respuesta. So let me ask you something. Entonces, les pregunto algo. Did you mark the Holy Spirit in that chapter? En algún lugar, cuando iban marcando la persona de la Trinidad, ¿marcó alguna vez el Espíritu Santo? Which verse? ¿En cuál versículo? 25. I think that's probably his spirit, not that's the human part. I don't think that's holy, but Habría que ver si el espíritu en 25 es el espíritu del ser humano o el espíritu. so here's the question. Where did that love come from? Entonces, aquí está la pregunta. ¿De dónde proviene ese amor? Holy Spirit. Yeah. So Sí. you really could say Entonces, ahí podría hacer esa conexión, ¿verdad? Entre la obra del espíritu y el amor en los hermanos. so here's why I asked that question. I think Paul's confidence Entonces, por eso les hago la pregunta. Yo creo que esa confianza que Pablo tiene en el versículo 21 it's in the Holy Spirit. es en el Espíritu Santo. Because if Philemon's a believer, Porque si Filemón es un creyente, do you see how he trusts God to work from the inside? pueden ver cómo Pablo confía en Dios de trabajar desde dentro en la persona de Filemón. Because he didn't command it. He didn't say you must do this. Porque no lo obligó, no le dio un mandato, no le dijo, tenés que hacer esto. Okay, let's make the list on Onésimo and then we'll... Ok, hagamos la lista en cuanto a Onésimo. So back verse 10, that he made that appeal for... Vamos a versículo 10 de nuevo, donde Pablo ruega Burst him in prison. a Filemón. In Drondo.
who was born in prison. quien fue engendrado en mis prisiones. So Paul calls him his son. Pablo lo llama ¿qué? Hijo, son. Call him son. The spiritual son. And then verse 11, Versículo 11. quite a testimony here, right? Ese es un gran testimonio, ¿no? En un tiempo era inútil, ¿cómo es? Inútil y ahora Ahí también se puede ver la obra del Espíritu. we could also see the Holy Spirit's work in this verse too. Transformed, didn't he? Transformado. So he was useless, now he's useful. Ahora, antes era inútil, pero ahora es útil. Paul says, I'm sending him back like sending my own heart. Pablo dice, estoy devolviéndolo como si estuviera entregándote una parte de mi corazón. Think about the contrast in the Apostle Paul. Pensemos en el contraste entre el apóstol Pablo, Mr. Jew of Jews, el señor judío de judíos, and this runaway slave, y este esclavo que se había huido, thief. ladrón. And whoops, you see what the Holy Spirit did? Y así se da vuelta la vida de Onésimo. Miren lo que hace el Espíritu Santo. It's amazing. Sometimes I see people and we've kind of branded them with their past. We don't forgive them. A veces veo que en las personas que a veces dejamos que el pasado de las personas no la perdonamos, siempre la vemos bajo esa óptica. But that isn't how Paul looks at this guy. Pero no es así Pablo con Onésimo. So he loves him. Lo ama. He wanted him to serve him. What did you say? He needed him to help him. Pablo quería a Onésimo para poder servirle a él. Why did he need him to serve him? ¿Por qué cree que Pablo ocupaba a Onésimo para ayudarle a él? Because there's no kitchen for Paul. No había cocina para Pablo. Somebody had to go buy the food. Alguien tenía que ir a comprar la comida, la baleadita. Paul had to pay his own way. Pablo tenía que pagar sus propios gastos. You know, if you study Roman imprisonment in the different places and how it worked, you paid for it. Si estudiamos cómo eran las prisiones romanas en los diferentes lugares, aún no el preso le tocaba pagar. So he needed help. Entonces él ocupaba ayuda. That's the other reason you'll see him have friends ministering to him in prison. Por eso vemos en otras cartas que vienen personas para administrarle a él. So Paul wanted him to stay with him. Entonces Pablo quería retenerlo. This is an interesting verse here because look at 15. Versículo 15 es muy interesante, mirámoslo. What is Paul making an inference or allusion to in that ¿A verse? qué se hace referencia Pablo en versículo 15? ¿De qué? Vamos a ir a una conexión con el problema que él tuvo. El haber abandonado, el haberle fallado, por la falla que él cometió cuando se había apartado de él. Creo yo que ese es el enfoque. Solo haciendo referencia a los hechos. Los hechos. Just referring to the facts of what happened. Yeah, but I think, ¿Hay algo aún más allá de los hechos obvios? isn't it just, Allá la palabra siempre era de que tal vez el esclavo lo podía tener solo por un tiempo, no era esclavo de él, por un tiempo nada más se podía deshacer cuando él quisiera o hacer con él lo que quisiera, pero ya aquí hace una referencia que lo tiene que tener para siempre. Perhaps that word forever there is making a reference to just how long Philemon could have Onesimus as his slave. okay, so you're talking about eternity. Estaba hablando de la eternidad.
as a brother, not, he won't be a slave in como, eternity, como hermano, obviamente, no como esclavo. but he's still a slave. Pero Now, Onésimo but sigue siendo esclavo, ¿verdad? Esa es su identidad. if you look in my Bible, Si mira mi Biblia, you're going to see a lot of yellow, amarillo. va a haber muchas manchas amarillas. That's where God promised, God did something. Yo uso ese color para resaltar donde Dios prometió o hizo algo. So if you look at this sheet, verse 15 is all yellow. Entonces, si ve en esa hoja de ese mismo trabajo, versículo 15, también lo he marcado en amarillo. Why is that? ¿Por qué creen? Because I see God in verse 15. Porque yo veo a Dios Padre en el versículo 15. This guy didn't just run away by accident. Ese tipo no se huyó como por accidente, por chiripa. He didn't just travel hundreds of miles and accidentally run into Paul. No viajó cientos de kilómetros y accidentalmente se encontró con Pablo. You know what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? God worked this out. Dios estaba obrando en todo esto. So he was separated. You know, all the preachers, you figure it out, but I will bet that's a passive verb. I bet he was pulled away by something. Él fue apartado, es decir, él cree que ese verbo en el griego que se traduce como apartó es pasivo, ¿verdad? Como que alguien más apartó a Onésimo, no fue una acción de So you Onésimo. could say Satan's trying to destroy him. Podríamos pensar como que Satanás está intentando destruir a Onésimo, So he steals and he runs away. entonces, porque Onésimo entonces roba y se va de la casa de Filemón. And he finds himself talking to Paul. Y después en toda esa vuelta se encuentra hablando con Pablo. And there's a big distance. There's a big story here. Hay una distancia larga, hay una historia grande aquí. So, Some questions? Ajá. Ok. Es que Filemón se encontró en algún otro lado con Pablo, o fue exactamente que se encontró en las prisiones, tal como lo dice el principio de la carta. Did Onesimus meet Paul in the prison or somewhere else? Paul's in prison, yeah. He had Sí, to meet him in Pablo está prison. en prisión, entonces Onésimo tenía que llegar a la prisión también. Because Paul's in prison. Now, which imprisonment's the other question. Aquí hay un gran impacto cultural. Yeah. La costumbre de Roma a tener esclavos y era rey. There's a cultural point here too, that Romans like to have prisoners. It was the law, they followed the law. Luego, Filemón se convierte en siervo de Dios, de Jesucristo. Onésimo también. Philemon becomes a servant of Christ, and Jesus too, and Onesimus too. El impacto cultural es que Pablo prefiere que Onésimo se vaya otra vez con Filemón. One of the cultural elements, the impact in the culture is that Paul wants Onesimus to go back to Philemon, to Ya no Philemon, como esclavo, sino libre. but not as a slave, but free. Como un hermano para trabajar juntos, Filemón y Onésimo, Es- en la obra de Dios. As a brother to work together with Philemon and to work in God's work. But technically, Y la demás gente se va a asombrar. And the people are really going to be shocked by that. Ese es el cambio que Dios That would be da. a great change in culture that God's trying to bring about. but technically, he's still going to be a slave. Bueno, el buen comentario dice que técnicamente sigue siendo esclavo, es decir, según You know, según las there normas was- culturales. there was all levels of slavery. Había varios niveles de This esclavitud. is, and for many, it's not the slavery that my country had a war over. It's not that kind of Es slavery. decir, no necesariamente es el nivel de esclavitud, digamos, que los Estados Unidos tenía en el siglo You XIX. know, there was, but you're right. Pero tienes razón. Paul is asking this guy Pablo le está pidiendo to go back. a Onésimo que regrese con su amo. What does Onésimo risk by going back? ¿Cuál es el riesgo que toma Onésimo en regresar? His life. En su vida, sí. There are professional runaway slave hunters. Habían
gente de profesión que iban a cazar a los esclavos que se habían escapado. ¿Hay programas en televisión de eso? No, no. This is, but why does Paul want to send him back? Pero ¿por qué es que Pablo quiere devolverlo, obligarlo a que regrese? Do you want answers to that question? Yeah, ask him. Sí. Ahí hay algo importante, porque solo Filemón le podía dar la carta de libertad de ser esclavo, es decir, esclavo así, como se usa la palabra. Y él fue el único que lo podía libertar de decirle que ya no eres más esclavo. Philemon was the only one who could give his letter of freedom. Do you think it's really about freedom? I don't know that that's it. What else could it be? ¿Creen que se trata de libertad en ese sentido o podría ser algo más? What does he say? Freedom directly with God. Why does he need that? ¿Por qué necesita eso? To, I mean, to enjoy eternal life. well, he's already saved, right? Porque ya es salvo. ¿Va? So why not just run away and be free in Christ? ¿Por qué no, digamos, ya Onésimo ya está en Cristo? ¿Por qué no solo seguir huyendo y estar libre en Cristo también? En el 15, porque el 15 dice ¿Por qué? para que lo volvieras a recibir para siempre. Ok, ahí hay algo importante que notamos hacer. Filemón tenía que perdonar a Onésimo Philemon had to forgive Onesimus por lo que él ya había hecho. There what he you had go. done. There you go. Ahí está. Isn't it interesting? Y para tener paz, tiene que tener ese perdón que está diciendo. Ujú. This is an interesting book because the theme of the book Este es un libro, Filemón es un libro interesante porque el tema del libro the word's not used, but it's pictured. no se usa la palabra que es el tema, pero se nota, está implícito. So, how much value does Paul put on reconciliation? ¿Cuánto valor pone Pablo en la reconciliación? Aquí estamos llegando a lo que es el meollo del asunto de esta carta. So you came here thinking we're talking about church revitalization. Entonces ustedes llegaron con el título que estamos hablando de la revitalización de las iglesias, But we are. pero sí lo hacemos, así lo estamos haciendo. How many of our churches have people inside ¿Cuántas de nuestras iglesias tiene gente that will not greet each other this Sunday? que al llegar al culto no se saludan?